Buen día, hermanas y hermanos. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo esté ya conosco en esta mañana, para que su palabra sea falada, comprendida y consiga iluminar nuestras vidas. Vamos a partir del Evangelio de Juan, de un versículo que es muy conocido, claro, mas vamos a refletir a gigante importancia que ten o que fala aí. O capítulo 1 de João, versículo 14, que diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de gracia e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. ¿Qué verbo? Es una palabra, es una traducción en portugués de logos, de griego, que no es solamente a palabras simples, sino es una palabra activa, que está agindo na realidade. No es solamente los labios, la lengua, sino una palabra viva, un verbo. Hay un cántico en español que dice: Jesús es verbo, no sustantivo, que falando de que es una palabra que vive, ¿no? Que tiene que ver con nuestra vida, que no es para leer y por una biblioteca o guardar en una caixa, sino es verbo, es verbo. Y verbo es a palabra. ¿Qué palabra? O Evangelio comienza en los versículos, 4 primeros versículos de João. No principio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. É a luz. Isso é de mais importante, que esse verbo que se encarnou é Deus. Está com Deus. Jesus é Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, que é Deus também, como Pai, como Espírito Santo. E diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por isso é verbo, é uma palavra que crea também, porque todo o Pai, toda a criação foi feita por intermédio do verbo, que se fez carne em Jesus. E essa é a palavra de Deus. Nós falamos com razão que a Bíblia é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo nos autores que redactaram. Mas Jesus é a palavra, não simplesmente palavra de Deus, sino é a palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus, mas ninguém adora a Bíblia. Adoramos a Deus. Mas Jesus é a palavra de Deus, é Deus. Adoramos a Jesus Cristo. Adoramos a Ele porque é Deus. É palavra viva. E por isso, toda a Escritura, toda a Bíblia, temos que ler desde Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, que é nossa luz. Temos que ler a Bíblia como Ele pregou sobre a Bíblia. Temos que ler a Bíblia como Ele entendeu a Bíblia. E nisso sabemos que
que no es tan fácil, ¿no? Porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, está a pasaje en dos discípulos no camino de Emaús. Jesús tenía sido muerto en la cruz. Y los discípulos iban muy tristes, desconcertados, desiludidos. ¿Qué pasó? ¿Nos confiábamos en Jesús? ¿Seguíamos Él? ¿Pensábamos que Él iba a triunfar, a reinar? Mas mataron a Jesús. Y encontraron un caminante que fue con ellos. Comenzaron a conversar y ellos expresaron la tristeza que tenían porque su líder fue muerto. Ficamos sin cabeza, vamos sin rumbo. Y Jesús, en ese capítulo 24, versículo 25, fala para ellos. Dice para ellos: oh todos los que demoráis a creer no corazón en todo o que os profetas dijeran. ¿Acaso o Cristo no tenía que sufrir esas cosas y entrar na sua gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, explicóles o que costaba a seu respecto en todas las escrituras. Los discípulos conocían las escrituras, claro, mas no entendían que lo que aconteció fue anunciado en las escrituras. No entendían que lo que cada libro de la Biblia, de los que llaman de Moisés, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros, todos los profetas, los salmos, falan de Jesucristo, anuncian a Jesucristo. Y tenemos que entender eso, o no entendemos la Biblia. O citamos versículos desarticulados, fuera de su contexto, y estamos no entendiendo o que la Biblia nos está revelando la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios, revela palabra de Dios, mas la palabra de Dios es Jesucristo, y la Biblia anunció a Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Y fala de Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. Eu gosto de esas ediciones de la Biblia que marcan en vermelho las palabras de Jesús. La mayoría están en los evangelios. Citaciones de lo que faló Jesús en sermones, en milagres, en conversaciones, en la cruz, cuando resucitó. Y también en algunas epístolas se cita a Jesús. Ya veremos cómo en Actos de los Apóstoles hay una frase de Jesús, entre otras. Y Apocalipsis es la revelación de Jesús. Desde el comienzo, no versículo 2, Joan revela ahí que o que él veo, o que él revela es la palabra de Dios, o testimonio de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Es una revelación de la palabra de Dios, que es Jesucristo. Y es así como tenemos que leer la Biblia, incluso libros que no parecen falar de Jesús, que algunos comentaristas hachan que esos libros no falan de Jesús. Por ejemplo, el libro do Eclesiastés, escrito en un momento en que se veía cómo la vida del pueblo de Dios estaba disminuida en toda su espiritualidad, en toda su vitalidad. Y el autor, que en griego es Eclesiastés, en hebraico que fue escrito este libro es Kohelet, una palabra hebraica que significa o portavoz de asamblea. ¿Cuál asamblea? Asamblea del pueblo de Dios. Él es el portavoz de asamblea del pueblo y está expresando lo que se siente, ¿no?
O que o povo sente nesse momento é que nada vale realmente a pena. Que todo está limitado. E diz no capítulo 1, versículo 9, o que foi será e o que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Mudan os governos, mudan os governantes, mudan os partidos, mudan os reis, mudan os impérios e continuamos mal. É como el sol que se levanta y después se oculta. Todas cosas pasan, nada muda realmente, nos iludimos con que va a mudar y no muda. Y otra vez igual, ¿no? Nada novo debaixo do sol. Entonces, él por eso dice que todo es fraco, ¿no? Todo es vanidad, todo es ruin. Nada vale realmente a pena. ¿E isso anuncia a Jesús? Claro que sí, porque Él mismo fala no capítulo 3, versículo 1, tudo tem uma ocasião certa, há tempo certo para todo. Há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. E começa a falar, não? Há tempo de rir, há tempo de dançar, há tempo de chorar, há tempo de todo, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo, que es una cosa que tenemos que aprender porque muchas veces queremos que las cosas que deseamos sean feitas ya mismo. Y Dios responde, tranquilos, cada cosa tiene su tiempo. Y la encarnación de Jesús fue o tiempo de una cosa nova, totalmente nova, trascendental y definitivamente nova debaixo do sol. Cuando el autor de Eclesiastés fala que no hay nada novo, que todo es inútil, que nada vale la pena, está falando también a tiempo para todo, a tiempo para algo novo debaixo do sol. Y llegó tiempo. Fue Jesucristo, fue la encarnación de la palabra de Dios. Eso es nuevo. Eso no es vanidad, eso no es inútil. Eso es definitivamente una mudanza total para la humanidad. Porque el verbo siempre existió, todo fue criado por Él. Mas Él no era hombre. Y en Jesucristo se encarnó. Y se encarnó para nos salvar. Y por eso Él fala a los discípulos de Emaús, no solamente era preciso que Él se encarnara, sino que diese su vida por nos, para perdonarnos sus pecados, para nos salvar de nuestros pecados, para nos dar vida eterna. Y así, a carta de Romanos nos fala, no capítulo 5, versículos 6 a 8, ora, Romanos 5, 6, ora, cuando ainda éramos fracos, Cristo murió pelos impíos, no tempo adecuado. Lembren que há tempo para todo. Era o tempo adecuado, o tempo de mudança. Porque dificilmente haverá quem morra por justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova seu amor para conosco ao ter Cristo morrido
por cuanto ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. O Pai nos deu a seu Filho para morrer por nós quando éramos inimigos de Deus. Ele não foi um herói que salvou uma pessoa muito boa, um amigo dele, sino salvou a seus inimigos. Isso é algo realmente novo, não? Algo difícil de ver em termos da humanidade, não? Na imprensa estes dias apareció a noticia en un atentado terrorista del ejército islámico en Viena, ¿no? También en París aconteció con una brasileira que esfaquearon. Y en Viena otro cara de estos terroristas fue esa misma cosa. Y un empregado de un restaurante que estaba levando para afuera o lixo del restaurante, vio asunto y un policial austríaco fue ferido pelo terrorista y ficou nochado. Y como el terrorista estaba atirando, nenhum dos policiais conseguía salvar a seu compañero que estaba jogado no chão, morrendo, ferido. E este palestino foi e falou com os policiais: eu sou muçulmano, esse cara está fazendo errado, vou levar ele até a ambulância. Os policiais disseram: não, vão matar você também, não faça isso. E ele rogou aos outros policiais que atiraram para cobrir ele, e ele foi e arrastrou pelo chão até a ambulância, o policial, e salvou. E claro, hoje héroe nacional de Austria, un palestino migrante, musulmano. Mas él salvó a una persona de bien, un policial que estaba defendiendo a las otras personas. No era su enemigo, mas Deus nos salvó siendo seus inimigos, no tendo merecimiento, no tendo mérito para nos salvar. E hizo uma coisa totalmente nova debaixo do sol. É o tempo da salvação. O nosso, graças a Deus, é o tempo da salvação em Jesus Cristo, que muda todo para nós. E como Ele nos salvou sendo seus inimigos, é por isso que Ele falava também no Evangelho de Mateus, en el capítulo 5, versículos 43 a 47, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos persiguen, porque para que vos tornéis filhos de vosso Pai que está no céu, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Jesus nos está mandando a los cristãos ser como Pai. No amar somente a nuestros amigos, a nossos filhos, aos que pensam como nós em política ou aos que são da mesma torcida de um time de futebol, sino amar nossos inimigos e fazer como Pai que deu a salvação a seus próprios inimigos. É uma responsabilidade muito grande, não? É isso que nos chama, é uma coisa totalmente nova. También en Romanos 6:23, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.
No Antiguo Testamento há uma quantidade de pecados que se castigaban con a morte. Geralmente apedrellamentos y otros castigos de morte. Porque o salario do pecado é a morte. Mas aconteceu uma coisa radicalmente nova, é Jesus Cristo. Uma coisa totalmente nova debaixo do sol, que é Jesus Cristo. E isso significa que, apesar de que merecemos a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom gratuito, irmãos. Temos isso, podemos ir. Se falaran damos máscaras grátis en tal lugar, a fila sería enorme. Temos bolsas familia, bolsas, cestas básicas en tal lugar, acontece en este momento en todo el mundo, las filas son enormes. Deus nos dá de gracia a vida eterna. Que sejam muitos os que estejam nessa fila e precisamos falar de que isso é assim. Para que aproveitem este presente de Deus, não? Para aproveitar a Jesus Cristo. Vocês lembram o episódio da mulher adúltera que está no Evangelho de João 8, versículo 7 a 11, quando Jesus fala, o que esté livre de pecado, jogue a primeira pedra. E todos os que estavam prontos para apedrejar a mulher adúltera, jogaram suas pedras, mas no chao, não na mulher. Porque cada cual pensó que también merecía ser apedrillado y mejor por a pedra ahí. Todos somos pecadores, no hay nenhum que possa jogar a primeira pedra nos demais. E Jesus fala para a mulher, ninguém ficou aqui, todos foram embora, todos têm pecado. Eu te perdoo. Ele que não tinha pecado, deu o perdão para a mulher e simplesmente diz, ve e não peques mais, ve e não peques mais. Quando aceptamos esse presente, o único que Deus nos está falando é, não peques mais, filho, não peques mais, mas está perdoado. Está perdoado porque todos somos pecadores y Jesús llegó para nos salvar, a pesar de ser los enemigos de Dios. Y ven, en Lucas 15, Lucas capítulo 15, vocês ven o episodio do filho pródigo, que no voy a ler, mas saben que o Pai, que representa aí o Pai Celestial, recibe a o filho que se afastó, que teve una vida ruin, y ficou por eso na miseria. E o pai o recibe. E o outro filho protesta, não? Está desconforme com isso. E também nos fala o Evangelho de uma mudança por isso, não? Na passagem do Antigo Testamento, incluso de Crônicas que foi lido nestas semanas pelo irmão Wagner, fala uma coisa verdadeira, não? Se nós estamos com Deus, Deus está conosco. Deus nos protege, Deus nos ajuda. Mas, se nos afastamos de Deus, Deus se afasta de nós. A primeira parte continua sendo verdade. Mas, Jesus não pensa do mesmo jeito. No capítulo 15 de Lucas también está la parábola de la oveja perdida.
Y dice, versículo 4, ¿cuál de vos, posuindo 100 ovejas y perdendo una de ellas, no deixa as 99? Y vai atrás da que se perdeu hasta encontrarla. Y cuando encontra, coloca sobre los hombros, cheio de alegría, y llegando en casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alegrai-vos conmigo, pues encontré a oveja perdida. Cuando nos que aceitamos a Jesús, nos afastamos, Jesús nos busca, nos procura. Jesús no hacha que si nos afastamos, Él se afaste, Él continúa detrás, batiendo una puerta. Ei, aquí estoy, abre la puerta y yo entro. Y falo por mi propia experiencia, cada vez que yo me afasté, el Señor me procuró y me insistió y me voltó para el rebaño. Y sé que algunos de vosotros pasaron por esa experiencia. Éate común que los adolescentes se afasten, a pesar de conocer la palabra, a pesar de ter permanecido en la iglesia. Mas Jesús va ahí detrás. Llama a oveja perdida. No libro de Atos, capítulo 9, está a historia de la conversión de Pablo. Era Saulo, ¿no? Y Saulo era una persona muy formada en la Biblia. Conocía todo el Antiguo Testamento, do Génesis hasta los profetas. Letra por letra, estudió, era formado en escuelas que existían bíblicas de los judeos y era conocido por ser una persona experta en la Biblia, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, a Tanakh, como dicen los judeos. Mas él estaba persiguiendo a los cristianos. Achaba que Jesús era un blasfemo. Participó en el asesinato de Esteban apedrellado, fue cómplice, pensando que daba gloria a Dios matando a Esteban. Y los argumentos de él eran de la Biblia. Él se apoyaba en no amplio conocimiento, largo conocimiento de la Biblia que él tenía para perseguir a la iglesia. Y fue para perseguir a la iglesia a un lugar llamado Damasco. Está en el capítulo 9, versículo 3, que él fue pidió cartas para ir a viajar a Damasco, a pegar presos a los cristianos que estaban lá. Decir algo así como una orden do judiciario en la época actual, que le van a orden para pegar preso a alguien. Y él iba en el camino de Damasco, no viajen, y dice o versículo 3, de repente una luz resplandeciente vinda do céu o cercó. Y cayendo por tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persegues? ¿Por qué una persona que conoce a Biblia persigue a los seguidores de Jesús? Como él dice, yo perseguía ese camino, llevaba presos, ayudaba a matar, ayudaba a llevar para cárcel. Saulo, ¿por qué me persegues? ¿Por qué quien conoce a Biblia, que es palabra de Dios revelada, persigue a la palabra de Dios y a los seguidores de la palabra de Dios? Pregunta Jesús eso, ya resucitado, porque esto fue después de resucitar y subir al cielo. Jesús fue a batir la puerta de Saulo, o derrubó do cavalo, o presentó a luz, y Saulo viró un apóstolo del Evangelio, uno de los más importantes misionarios de la historia del Evangelio. Jesús nos llama. Él no permite que nos perdamos. Va detrás de nos. Por favor, que nuestro oído vire para Él, que nuestros ojos viren para Él. Y veamos la palabra de Dios, porque Él es Dios. Él es la transparencia de Dios. Él le dice,
no Evangelio de Joan, quien me ve, ve ao Pai. Y cada palabra de él en los evangelios nos transforma y redirecciona toda escritura. Eso que vemos, por ejemplo, con los mandamientos sobre o adulterio, que fue formulado primeramente en Éxodo, no, capítulo 20, está o decálogo, todo o texto do decálogo, dos 10 mandamentos fundamentais, e aí diz o seguinte, versículo 14, no adulterarás. Versículo 17, no cobiçarás a casa de teu próximo, no cobiçarás a mulher de teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma de teu próximo. De teu próximo. No cobiçar as propriedades do próximo. ¿Cuáles eran las propiedades en ese momento? A casa, o jumento, o boi, a esposa y a servas. Es decir, que ahí a mujer está siendo tratada como fala Jesús cuando trata do repudio da mujer para un povo con un corazón duro, con una cabeza dura. Oye, podríamos falar para un povo machista. Mas Jesús, no capítulo 5 de Mateus, versículo 27, dice, ouviste que fue dito, no adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquel que olhar con cobicia para una mujer, ya cometió adulterio en seu corazón. Este es un ejemplo de por qué Jesucristo revoluciona nuestra mente. Porque los antiguos israelitas, a mujer era propiedad del hombre. Era parte de las propiedades del hombre. Por eso prohíbe codiciar, desear a mujer do próximo, porque es propiedad de do próximo. Y a serva, escrava. Vemos en el Antiguo Testamento que los hombres ficaban no solamente con esposas, sino con las escravas de él y las esposas. Eran propiedades. Por eso, cuando un colega mío en un colegio preguntó para el profesor, ¿y por qué no dice no desear o hombre da próxima? Porque los hombres no eran propiedad de la mujer. Y un hombre cometía adulterio si tenía relaciones con una casada. Pero si tenía relaciones con su esclava, no cometía adulterio. Punto. Para Jesús no es así. Él le dice, cualquiera que oye con cobicia a una mujer, cualquiera que quiera ser propietario de una mujer, no esposa, no esclava, solteira, empregada, empresaria, faxineira, ingeniera, una mujer. Y así como Jesús da toda dignidad a la mujer, devuelve toda dignidad para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. El Evangelio de Mateus termina falando, id y haced discípulos en todas naciones, enseñando para ellos a obedecer todo
o que Él dice. Todo o que Jesús dice. Toda la forma como Jesús interpretó la Escritura. Demos gracias a Dios porque hemos sido tocados por su palabra. Por favor, Señor, que consigamos obedecer todo lo que Jesús nos enseñó y nos mandó. Amén.